Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de geopolítica en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Hoy quiero compartirles algunas reflexiones sobre Rusia y Ucrania, dos países hermanos que hicieron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que, como ustedes saben, se encuentran en un conflicto fratricida. Dicen las personas que conocen estas culturas eslavas que es muy difícil distinguir entre un ruso y un ucraniano, porque a veces hablan el mismo idioma, tienen unos rasgos fisiológicos muy similares, y ustedes se preguntarán de dónde viene esa separación. Y precisamente hay dos hipótesis para explicar el fenómeno. La hipótesis occidental, que es la más dominante en nuestras tierras, y la hipótesis oriental. Voy a empezar con la hipótesis occidental. En esta hipótesis, Ucrania es la víctima, Rusia es el victimario, Ucrania es la invadida, Rusia es la invasora. Es una mirada maniqueísta que podemos vislumbrar en todos los medios occidentales que han tratado esta noticia con ese enfoque, pero hoy también quiero que hablemos un poco de la otra cara de la moneda, que es importante para poder hacer pensamiento crítico. La mirada rusa, la mirada oriental. En la mirada rusa también se reconoce que hay una hermandad histórica entre ambos países y que todo cambió en la época del golpe de Estado del Euromaidán en el año 2013, cuando no solamente hubo un golpe de Estado que implicó un cambio de gobierno, sino que también hubo una injerencia de los Estados Unidos de América para empezar a, entre comillas, occidentalizar a Ucrania. Y esto también vino acompañado de un proceso, entre comillas, educativo, de empezar a crear divisiones, el estereotipo de que el ruso es el borracho, el ruso es el maloliente, el ucraniano es el verdadero europeo, el ruso es inferior, es asiático, y con esta retórica se empiezan a crear unos odios en las juventudes y se retoma una figura histórica llamada Stepan Bandera, que fue simpatizante de los nazis y que obviamente fue convertido en un mártir antisoviético, y se empieza a usar una memoria, entre comillas, selectiva para crear unos odios, y en esa medida se empieza una persecución sistemática a aquellos ucranianos que hablan el idioma ruso. Y por eso esto inicialmente era una guerra civil y luego terminó siendo una nueva guerra fría. Y podemos decir que con lo que pasó el pasado 24 de febrero empieza una nueva etapa del conflicto, y a partir de esa nueva etapa ya se convierte en una guerra fría que ha cambiado el mundo bastante. Y es curioso que en la retórica estadounidense haya una contradicción, porque inicialmente negaron que el conflicto ya llevara 8 años, y ya varios funcionarios
del gobierno de Estados Unidos han reconocido que el conflicto empezó en el 2014. Y también es interesante ver cómo tanto los medios occidentales como los medios rusos muestran solamente las víctimas del bando contrario. Y cuando en un conflicto hay víctimas que son civiles, ya es un conflicto que toca las fibras y que duele mucho más. Y es innegable que en ambos bandos ha habido víctimas civiles. Así que la primera reflexión que quiero dejarles es reconocer que existen dos miradas y que los hechos, en términos de la génesis del conflicto, acompañan más la mirada rusa. El segundo elemento que también les quiero compartir es cómo esta guerra civil, que luego se convirtió hace un año, el 24 de febrero, mañana se cumple un año, esta guerra civil se convierte en una nueva guerra fría, en la que envían armamento, en donde dan unos patrocinios, en donde participan unos medios desinformativos, muy comparable a lo que vivimos cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas patrocinaban a Cuba, y también cuando los Estados Unidos de América apoyaban a Turquía, Turquía que es miembro de la OTAN. Y en este momento hay una contradicción porque Turquía le sigue perteneciendo a la OTAN, pero el presidente turco Erdogan es amigo de Vladimir Putin. Y en esa medida podemos encontrar otra gran contradicción. Y lo último que quería compartirles hoy es cómo esta guerra ha afectado la economía mundial por el tema de la escasez de trigo, de fertilizantes, de gas natural. Y esto muestra que las guerras terminan perjudicando a gente que nada tiene que ver. Por eso, entre hoy y mañana, vamos a tratar de explicar las raíces históricas del conflicto. Y para esto es importante conocer la historia de Rusia, la historia de Ucrania, la historia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sobre todo la historia del siglo XX para acá, porque podemos entender por qué cayó el zarismo, por qué se empieza a construir esa unión de repúblicas socialistas soviéticas con 15 repúblicas en algún momento, y también cómo cambió el mundo cuando esas 15 repúblicas se empiezan a separar y se terminan de separar en 1991. Por eso vamos a estudiar con rigor cómo ha sido este proceso histórico para no caer en las trampas de la retórica rusa ni tampoco en las trampas de la retórica estadounidense, porque ambas tienen sus fallas, ambas tienen sus aciertos, pero he notado que hay más trampa en la retórica estadounidense, y la censura a los canales rusos como Sputnik y como Russia Today lo han demostrado. Así que esperen en los canales de la Universidad Nómada de Wilmer Alberto Zuleta López, de la página que se llama Universidad Nómada Educación Superior Gratuita, en los perfiles de Wilmer Alberto Zuleta, esperen un informe muy detallado de cómo se pueden encontrar las raíces históricas de este conflicto. Vamos a dedicar varias sesiones para que ustedes vean que esto es más complejo de lo que cierta prensa nos quiere hacer creer. Muchas gracias por compartir este rato.